Muy buenas tardes, amados hermanos, pues estamos contentos, bendecidos y con luchas, con pruebas, pero seguimos de pie por la misericordia del Señor. Vamos a abrir en esta tarde en oración antes de que empiecemos el estudio. Amado Dios, nos presentamos delante de ti, hacia el trono de tu gracia, pidiéndote sabiduría, entendimiento, misericordia, fortaleza, sobre todo animarnos, Señor, de poder levantarnos, porque lo necesitamos día con día. Así como la planta, Señor, necesitan del agua y del sol, así necesita nuestra alma y nuestro ser, mi Dios, de tu presencia, porque sabemos que el hombre sin ti, Señor, está muerto, está seco y no hay propósito. Te pedimos, Espíritu de Dios, que riegue nuestras vidas con tu presencia para que podamos salir renovados, sabiendo que tú sigues trabajando en nuestras vidas. Al igual te pedimos por aquellos que no han podido llegar, mi Dios. Tú sabes el motivo, tú sabes la razón. Y aquellos, Señor, que por un tiempo te servían, pero dejaron de servir, te pedimos, Señor, que tenga misericordia de ellos, que los puedas alcanzar, Espíritu de Dios, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, de convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros les esperamos con los brazos abiertos, Señor, pero tú nos has dado libre albedrío a cada uno de nosotros para elegir cada día qué es lo que vamos a hacer. Ayúdanos, Señor, porque vivimos tiempos difíciles donde el amor de muchos se enfriará y por haberse multiplicado la maldad, dice tu palabra. Danos la gracia para poder continuar, porque sabemos que es angosta, Señor, el camino, es angosto el camino que pocos son los que lo encuentran. Pero es necesario perseverar hasta el fin, porque tu palabra dice, esos serán salvos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que limpie nuestras vidas, que limpie nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos salir de este lugar edificados y bendecidos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a Éxodo capítulo 25 y nos vamos a dar un tiempo de descanso en la predicación en inglés. Vamos a continuar más adelante, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hacer el estudio en español completamente y vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Éxodo capítulo 25 y vamos a estar leyendo del versículo del 16 hasta el 22, pero antes de que lo lea, no sé si recuerdan la semana pasada de lo que estuvimos hablando. Estuvimos hablando las últimas 2 semanas de lo que viene siendo el arca del pacto y estábamos hablando sobre las dimensiones y qué es lo que contenía el arca del pacto y cuál iba a ser el propósito y el uso del arca del pacto, ¿verdad? También se conoce como el arca de alianza y viene siendo pues el lugar donde Dios le iba a hablar al pueblo de Israel y por esa razón tenían que ellos pues colaborar con lo que viene siendo como Dios los había bendecido. Ustedes recuerdan hace unas semanas atrás que hablábamos que Dios le había dicho a Moisés que recogieran ofrendas voluntarias que fueran de corazón para la obra de lo que viene siendo pues el tabernáculo y de los utensilios, de lo que iba a contener todas esas cosas. Entonces pues vemos cómo Dios le pone a ellos, a muchos de los judíos, de que den, ¿verdad? Para que la obra pueda avanzar, porque como les mencionaba hace un tiempo atrás, que los que iban a salir beneficiados son ellos, no es Dios, porque ellos querían un lugar, obviamente tenían ese deseo, me imagino, de tener un lugar donde adorar a Dios. Entonces Dios mismo pues ya le había dado esa dimensiones a Moisés cuando estaba en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches. Y en Éxodo 25, 16 en adelante
vamos a leer qué es lo que dice, y esto ya lo habíamos leído, pero vamos a trazarnos un poquito para poder refrescar la mente, y vamos a leer del versículo del 16 al 22. La palabra del Señor se lee siguiendo: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Wow, bastantita información. Entonces, vemos para qué era el arca del pacto. Era una caja, claro, algunos le conocen como una caja, pero nosotros sabemos que no era una caja cuadrada, que ya hemos hablado de que estaba larga, ¿verdad? Estaba ancha, pero no estaba de ancha como de larga. Entonces, podríamos decir que era un poquito como un rectángulo, no era necesariamente como un cajón así, sino que estaba larga, ¿verdad? Y los sacerdotes eran los que tenían que cargar lo que viene siendo el arca del pacto, nada más ellos. Y yo les hablaba y les mencionaba que había 3 grupos de levitas que se les asignó lo que viene siendo esta tarea. Nada más ellos eran los únicos que podían cargar lo que viene siendo las cortinas, todas las cosas sagradas que más adelante vamos a hablar. Y ese era el oficio de ellos. Ellos no iban a tener ninguna heredad, porque Dios era su heredad. Dijo, ellos iban a vivir del evangelio, por decir, bueno, ellos iban a vivir de las ofrendas del pueblo. Ellos iban a vivir nada más para servir a los demás. Y eso es lo que, ¿verdad? Ese era el oficio de ellos. Así que ellos eran responsables de agarrar, de tomar las cosas y trasladarlas de un lugar a otro. Y obviamente lo tenían que hacer así como Dios lo había mandado, en orden, porque en esos 3 grupos de los levitas, de la descendencia de Aarón, cada grupo tenía específicamente una tarea que tenía que hacer en lo que viene siendo en las cosas pues que contenía el arca del pacto, y también lo que viene siendo pues el tabernáculo que iban a construir más adelante. Y vemos en el versículo 16 que Dios le dice a Moisés, y vamos a regresar ahí, dice que pondrás el arca en el testimonio que yo te daré. Entonces el arca del testimonio viene siendo pues las tablas, lo habíamos mencionado, las tablas de Moisés que Dios le dio a Moisés. Esas tablas iban a estar dentro del arca, ya lo hemos hablado. Y también sabemos que no solamente las tablas, sino que también la vara de Aarón más adelante iba a estar ahí, y también lo que viene siendo el tazón, y dentro de ahí va a contener lo que viene siendo el maná que descendió del cielo. Y también Dios les había dicho, ¿verdad?, que la cobertura del arca iba a ser de una sola pieza. Yo les hablaba de esto también un poquito la semana pasada. Entonces la cobertura también era de 2,5 codos y de 1,5 codos de anchura. Entonces era exactamente el mismo tamaño de la longitud del arca del pacto, y también de lo que viene siendo lo ancho. Y pues también sabemos que la altura también del arca del pacto era igual también.
Entonces era una tapa, por decir, pero era cubierta de oro puro. Y también tenían que construir lo que viene siendo 2 querubines, y eso lo hemos hablado, ¿verdad? Y sabemos que los querubines en la Biblia representan también, pues, algo muy sagrado ante la presencia del Señor. Los querubines son guardianes de la gloria y santidad divina de Dios. Eso es lo que los querubines hacen. Y hablábamos también que como los querubines son los que guardaban el árbol de la vida. Ustedes recuerdan cómo guardaban los árboles de la vida para que el hombre no fuera a comer y luego después viviera para siempre. Por eso Dios envió, cuando Adán y Eva Eva fue engañada y Adán fue desobediente, Dios los expulsó del huerto del Edén y puso una espada que se estaba moviéndose, y también puso los querubines para que guardaran el árbol, ¿verdad? Para que no comieran, pues, Adán y Eva y vivieran para siempre, hasta que después fueron expulsados. Entonces los querubines los vemos en la Biblia en muchos lugares, ¿verdad? Yo les hablaba que en Ezequiel capítulo 1 habla de las ruedas de ellos, también habla la manera como ellos se ven, y en Ezequiel capítulo 10 también habla de eso. Y también sabemos nosotros, ¿verdad?, que les mencionaba que Satanás era un querubín también. Y pues también en el libro de Apocalipsis, al parecer, también habla de los querubines. Algunos dicen que son los 4 seres vivientes. Pero lo que sí sabemos es que ellos guardan, ¿verdad?, lo que viene siendo la santidad y divina presencia de Dios. Ellos son guardianes de la gloria de Dios. Por esa razón, ellos cubren sus rostros, ¿verdad?, por decir, extienden sus alas y sus rostros están viendo hacia el propiciatorio. Y pues ahí es donde les mencionaba que el arca del pacto, ¿verdad?, ahí estaba en el lugar santísimo, y ahí era donde el sacerdote, el sumo sacerdote, iba una sola vez al año y llevaba sangre, y tenía que entrar a ese lugar santísimo y esparcir la sangre sobre el propiciatorio, ¿verdad? Entonces ese es el lugar donde estos querubines estaban viendo, ahí es donde se tenía que esparcir la sangre. Y de ahí Dios le hablaba también a Moisés, a los sacerdotes. Ahí les hablaba Dios a través del arca del pacto, porque lo dice claramente en el versículo 22, hasta allá vamos a ir, dice: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea que no iba a ser nada más una visión, sino que él iba a escuchar la voz de Dios. Moisés sí alcanzó a escuchar la voz de Dios. Cuando Dios le hablaba a Moisés, también cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, en el monte Sinaí, ahí Dios le estaba hablando a Moisés. Y también lo vemos también que Dios le habló también, el ángel de Jehová le habló a Moisés en la zarza ardiente, cuando le dijo, ¿verdad?, que se quitara, que no pisare, ¿verdad?, porque el lugar donde estaba pisando era lugar santo. Entonces Dios le iba a hablar a Moisés, y la Biblia dice que no ha habido ningún hombre como Moisés que Dios haya hablado con él cara a cara, por decir, porque Moisés tuvo una cercanía a Dios tan cerca, más que cualquier otro ser humano. Nada más había una piedra que, por decir, lo protegía a Moisés, porque en realidad, hace cuenta, casi estaba enfrente delante de Dios, y eso es algo muy, muy severo, porque un hombre, no importa quién sea, o mujer, no puede estar muy cerca de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es tan santo, de que no podemos ni acercarnos a él, porque morimos inmediatamente, porque carne y sangre ya ha sido corrompida y no puede acercarse a Dios. Por eso es necesario de que estos cuerpos terrenales un día mueran y puedan salir incorruptibles. Entonces ahora sí vamos a poder nosotros mirar a Jesús, vamos a poder estar delante de la presencia de Dios un día, pero este cuerpo, pues ya, por decir, ya está contaminado y no puede llegar a la presencia del Señor. Así que por esa razón tiene que morir aquí en la tierra para poder llegar a la presencia del Señor. Pero la Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Pero es interesante porque la Biblia habla que se iba a poner el testimonio,
dentro del arca, que viene siendo los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos por decir, y también el propiciatorio iba a ser de oro fino, que iba a ser puro oro, y también encima de ellos iba a tener estos querubines que iban a ser labrados a puro martillo y cubiertos de oro. Y me llamó la atención porque muchos rabinos dicen que los querubines que estaban enfrente del arca, aunque la Biblia no lo dice, muchos dicen que tenían como cara de niños, pero nadie lo sabe con exactitud porque la Biblia no lo dice. Pero muchos creen de que así eran los rostros de los ángeles, de estos querubines, que eran como cara de niños que estaban hacia enfrente mirándose, pero también estaban viendo el propiciatorio. Entonces, así como en el cielo los querubines son guardianes de la gloria y la santidad divina de Dios, así también los querubines también estaban ahí representando aquí en la tierra también lo que se está llevando a cabo allá en el cielo. Así que era como podríamos decir, se oye un poquito raro la palabra, pero sería como un tipo de réplica, por decir. Pero nosotros sabemos que los ángeles siempre están delante de la presencia de Dios en todo momento, porque Jesús lo dijo claramente. Y es tremendo porque estos querubines, ¿verdad?, eran de una sola pieza, dice en el versículo 19, vamos a ir ahí, dice, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus dos extremos. O sea que tenía que ser de una pieza y tenía que ser pues labrado a martillo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y no era fácil eso. Se necesitaba a alguien que podía hacer todo lo que viene siendo todas estas dimensiones y todas estas maneras como Dios le iba a mostrar, porque Moisés le decía a la persona, ¿verdad? Bezlael le tenía que decir a él, pero yo me imagino que también él tuvo que haber tenido visiones de cómo Dios le estaba enseñando a él, cómo era como tenía que fabricar lo que viene siendo los querubines, el arca del pacto, todo lo que contenía las varas, los anillos, la cornisa, o sea, todo le tenía que mostrar, pienso yo, ¿verdad?, que Dios le tenía que enseñar a él en visiones o en sueños o en algo, cómo era, como tenía que hacer exactamente cada cosa, porque lo hizo a la perfección. Entonces era una persona llena del Espíritu Santo, que solamente pues Dios le podía dar la sabiduría, aparte de la que tenía, para poder hacer lo que viene siendo todo esto con exactitud, así como lo hizo él. Y es bien interesante porque ya vamos a ir en el versículo 23, ¿verdad? Entonces ya sabemos que Dios le iba a hablar a través del arca del pacto, ¿verdad que sí? Porque en el versículo 22 lo dice que Dios iba a declarar a Moisés, por decir, y a los sacerdotes entre los querubines. Ahí Dios les iba a hablar. Entonces ellos iban a escuchar la voz de Dios y ellos iban a ser los mensajeros de Dios para el pueblo de Israel. Pero no cualquier persona podía entrar a ese lugar. Así que el arca del pacto, aunque todavía no llegamos ahí, no estaba en los atrios, no estaba en el lugar santo, sino estaba en el lugar santísimo. Entonces, no cualquiera podía entrar ahí. Eso era, pues, no se podía, ¿verdad? Y ni siquiera en los atrios, por decir. Ni siquiera en los atrios se podía acercar a alguien. Necesitaba que estar el sacerdote ahí atendiendo si alguien quería traer un animal, ¿verdad? Entonces, hasta ahí se acercaba nomás, hasta ahí, pero no podía llegar ni al lugar santo, porque era algo pues que solamente a los sacerdotes les correspondía estar en ese lugar, ¿verdad? Porque esas son las personas que Dios había elegido para que sirvieran en lo que viene siendo el tabernáculo. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 25, versículo 23 en adelante.
¿Lo tenemos? Sí. Amén. Por título, arriba dice la mesa con los panes de la proposición. ¿Cómo dice su Biblia? La mesa para el pan de la provisión. Amén. Ujú. Entonces vamos a leer algunos versículos. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldadura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en los 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldadura para lugares de las varas para llevar la mesa. Entonces, vamos a seguir el versículo 28. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará de oro fino lo harás y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Wow, bastante información. Y la segunda cosa que Dios le muestra a Moisés es que tenían que hacer lo que viene siendo la mesa de la proposición. Entonces era una mesita también, y dentro de esa mesita también Dios le da claramente las dimensiones a Moisés, cómo tenía que hacer. Tenía que ser madera de acacia, tenía que estar cubierta de oro, tenía que tener anillos, también tenía que tener varas, y tenía que ser las dimensiones que le dijo exactamente. Y no vamos a irnos ya en las dimensiones porque si no pues se va a alargar más, pero lo que sí tenía que ser exactamente como Dios le había mostrado a Moisés. Y acuérdense que Moisés también, cuando él estuvo 40 días y 40 noches ahí en el monte Sinaí, Dios le estaba enseñando a él las cosas. Entonces ya Moisés tenía una idea cómo tenía que hacer, ¿verdad? Y eso lo leíamos hace unas semanas atrás, cómo Dios le estaba enseñando a Moisés cómo tenían que hacer las cosas. Y algo que me llama la atención es que el pan de proposición viene siendo pues un símbolo de Cristo, ¿verdad? Y eso lo hablaba yo también, bueno, no lo he hablado todavía, que viene siendo un símbolo de Cristo, que Cristo es el pan que descendió del cielo. Entonces el pan de proposición viene siendo la mesa donde Dios va a proveer. Normalmente, aunque no lo vamos a ver el día de hoy, normalmente en esa mesa se tenían que poner 12 panes. Y esos panes eran conforme a las tribus de Israel. Y el número 12 en la Biblia significa gobierno. Y la Biblia habla mucho del número 12 y lo identifica como gobierno, ¿verdad? Como 12 apóstoles, 12 tribus y 12 puertas, ¿verdad? En el cielo que la Nueva Jerusalén iba a tener también, que estaban escritos el nombre de los apóstoles. Entonces el número 12 en la Biblia simboliza lo que viene siendo, representa gobierno. Y me llama la atención también porque, aunque no voy a hablar mucho de esto, pero este lugar, ¿verdad? De los panes de la proposición, era un lugar, ¿verdad? Que los sacerdotes normalmente eran los únicos que debían de comer ese pan. Porque acuérdense que cada día, aunque no hemos llegado ahí, esos panes se tenían que poner cada día. Tenía que haber panes nuevos. Y así es como Dios también les había provisto al pueblo de Israel cuando estuvieron 40 días, 40 años en el desierto, que Dios les enviaba maná del cielo cada día. Únicamente el sábado no había, porque pues no iban a recoger. Por eso un día antes tenían que recoger ellos la doble porción, porque el sábado no iba a haber del cielo. Y cuando ellos no le creyeron a Moisés, iban los sábados, entonces no había nada, ¿verdad?
Y cuando querían recoger de más también ellos se les engusanaba, porque pues no estaban confiando en Dios. Y ahora entendemos por qué Jesús le dijo a los discípulos que nuestra oración debe de ser, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y todo lo demás. Y luego dice, danos hoy nuestro pan de cada día. En otras palabras, que así debemos de depender de Dios, así como Dios le daba al pueblo de Israel de comer cada día allá en el desierto, así debemos de confiar en el Señor. Pero mucha gente no confía de esa manera. Hay gente que confía más pues, en lo que tiene en el banco o lo que pueda ver, pero así no es como debemos nosotros funcionar. Debemos de confiar en Dios todos los días, ¿verdad? Y si no sabemos lo que el día de mañana traerá, nuestro trabajo es orar y confiar en Dios que Dios va a proveer, así como lo hizo con Abraham, ¿verdad? Que Abraham tuvo que creerle a Dios y Dios proveyó en el momento difícil, ¿verdad? Y sí, hay momentos donde van a haber situaciones difíciles, ¿verdad? Pero de todos modos tenemos que seguir confiando en el Señor en todo momento. Amén. Y algo que está interesante también es que era algo parecido, un poquito, que tenía los anillos y las varas también, y eso era para el transporte de lo que viene siendo, ¿verdad? Lo que viene siendo esta mesa. Y como les decía, no cualquier persona podía cargar ni siquiera esta mesa, sino que tenían que ser los sacerdotes a los que se les había dado lo que viene siendo esa tarea específica. Y me llama la atención porque cuando estaba leyendo esto, estudiándolo, se me vino inmediatamente algo a mí en la Biblia acerca de la mesa de la proposición, que en una ocasión, y vamos a ir ahí, ¿verdad? Y pues está interesante. No vamos a perder Éxodo capítulo 25 porque vamos a regresar, pero sí me gustaría ir a 1 de Samuel capítulo 21, ¿verdad? Ya que estamos hablando de la mesa de la proposición. Vamos a 1 de Samuel capítulo 21, aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Vamos a leer unos versículos. Y déjame decirles lo que está pasando aquí. Que David se la pasaba huyendo del rey Saúl. Porque el rey Saúl quería matar a David. Entonces David estaba con sus hombres. Y él tenía que irse de lugar a lugar porque Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y en el 1 de Samuel capítulo 21, y vamos a leer unos versículos del 1 en adelante, dice así: Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antier. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuánto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén, hasta ahí. Bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Está hablando también de
de la mesa de la proposición. Acuérdense que les había mencionado que los sacerdotes eran los que tenían que comer nada más ese pan. Pero en un momento de desesperación en la vida del rey David, tuvo que mentir, porque le mintió al sacerdote Ahimelech y le dijo que venía de parte del rey Saúl, siendo que no era cierto. Pero David, quería pues buscar una forma de cómo también pues agarrar algo de comer, por decir. Y yo creo personalmente, ¿verdad?, que David mintió porque él sabía, él tenía una mala presencia de que él sabía que había un hombre ahí, uno de los servidores de Saúl. Entonces, por esa razón, probablemente David mintió, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que él va al sacerdote Ahimelech y le pide pues 5 panes. Porque él pues tenían hambre, porque acuérdense que también él no estaba en un lugar fijo, sino que andaba de lugar en lugar en lugar, porque Saúl lo andaba buscando para matarlo, porque esa era la meta de Saúl, de querer matarlo, porque pues él no quería que se cumpliera la palabra de Dios, no quería que se cumpliera la palabra del sacerdote, ¿verdad? Samuel, que le había dicho que Dios había arrancado el reino de Saúl y se lo había dado pues a David. Entonces él no quería que se cumpliera eso, por eso quería matarlo para asegurarse que la palabra de Jehová no se fuera a cumplir, pero de todos modos se cumplió la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el sacerdote Ahimelech le dio los 5 panes a David, y aunque realmente no debería de hacerlo también, pero pues también cada día se ponían panes nuevos, entonces por esa razón también se los dio, y también les dijo pues si no han estado con sus esposas durante tales días, ¿verdad?, por decir, entonces se los puedo dar. Entonces David dijo, pues las mujeres no han estado con nosotros ni ayer ni antier, ya cuando salimos de allá, los vasos de los hombres eran santos. Entonces bien importante eso, ¿verdad?, también que consideremos que las cosas sagradas deben de ser santas en todo momento. Así que nosotros sabemos que nuestro cuerpo también es templo y morada del Espíritu Santo, y tiene que estar limpio, ¿verdad? No podemos profanarlo, porque ahí habita la presencia del Señor. Y Ahimelech le dio esos panes a David, ¿verdad?, para que comiera. Y me llama la atención porque también Jesús en una ocasión mencionó esta escena también, porque los fariseos, los religiosos, por decir, ellos estaban acusando a los discípulos del Señor, ¿verdad?, que por qué estaban haciendo eso en el día de reposo. Entonces Jesús le dijo a ellos, ¿no habéis leído lo que hizo David, que no le era lícito? Que cómo fue ante el sacerdote y agarró los panes, se le dio los panes, que no le era lícito. Entonces ellos no supieron responder nada. Y pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que los panes de la proposición nada más los sacerdotes tenían que comerlo. Ahora, hablando de los sacerdotes, usted sabe, ¿verdad?, y ya lo he hablado, que usted y yo somos sacerdotes de Cristo. Todo creyente que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador es un sacerdote, aunque se sienta un sacerdote o no. Ahora tenemos a un gran sumo sacerdote, dice en la Biblia en Hebreos, que se llama Jesús, ¿verdad? Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el sumo sacerdote, el mero mero. Pero también nosotros somos sacerdotes para la gloria de Dios, ¿verdad? Así que somos importantes ante los ojos de Dios. Tal vez la gente aquí en la tierra no nos vea importantes, tal vez la gente aquí en la tierra nos vea como si fuéramos cualquier cosa, pero ante los ojos de Dios no somos cualquier cosa. Somos hijos del gran Rey, somos hijos del Rey del universo, del Todopoderoso, del que tiene todas las cosas en su mano, que tiene el hálito de cada persona aquí sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Así que somos hijos de Dios,
Si lo hemos recibido como Señor y Salvador, la Biblia lo dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no los que nacieron de sangre y carne, sino los que nacieron del Espíritu. Pero nosotros somos sacerdotes del Señor. Y vamos a ir rapidito a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Para que vea lo que le estoy diciendo. Gloria a Dios. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo rapidito. Dice la palabra del Señor, para la honra del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que la Biblia dice claramente, lo confirma, que nosotros somos un linaje escogido y que somos un real sacerdocio y somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos sacerdotes ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y también en Apocalipsis capítulo 1, y vamos a ir ahí para que vea usted otro versículo rapidito. Y la Biblia confirma en otras maneras que nosotros somos sacerdotes también ante la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 1, gloria a Dios, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Lo tenemos? Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice claramente en el 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea que nos hizo reyes y sacerdotes. No somos cualquier persona. Nosotros somos embajadores del reino de Dios. Somos representantes de Dios, aunque no lo hemos visto a Dios, pero lo conocemos a Dios a través de nuestra alma, de nuestro espíritu, porque acuérdense que Dios ya nos salvó a nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que Cristo es el que debe de gobernar nuestras vidas. Y yo sé que a veces no es fácil porque tenemos una lucha entre la carne de nosotros que se opone a las cosas del espíritu, pero pues la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne para que no tome ventaja el enemigo. La Biblia dice, dice que pues estemos firmes en el Señor. Dice que resistía al diablo y él va a huir de nosotros. Pero si le damos entrada, pues verdad, puede aprovecharse. Pero de todos modos tenemos un abogado que se llama Cristo, que intercede por nosotros, y al Espíritu Santo, que también nos ayuda aún en nuestras debilidades, aún cuando no queremos continuar. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad?, con gemidos indecibles, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos fortalezca para que continuemos lo que viene siendo esta carrera que tenemos por adelante, porque no es fácil. No es fácil hoy en día ser cristiano. Mucha gente no quiere seguir el camino por la razón de que ya el enemigo les ha puesto muchas trabas, los ha engañado, se han enfriado y ya no sienten interés en las cosas del Señor. Entonces eso es algo peligroso y triste, porque pues como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Dios nos ha dado, por decir, libre albedrío, pero tenemos que perseverar. No es nada más empezar, sino que hay que terminar esta carrera, ¿verdad? Y algo que tenemos que aprender, ¿verdad?, como sacerdotes de Dios, Cristo es nuestro propiciatorio. Cristo es nuestro pan que descendió del cielo, ¿verdad? Eso es lo que representa la mesa de la proposición, ¿verdad?
representa donde Dios va a proveer en todo momento. Ya Dios ha proveído lo que usted y yo necesitamos, la comida verdadera que era Cristo Jesús, y pues de esa comida necesitamos todos los días, ¿no es así? De su palabra, porque Cristo es el verbo que fue encarnado para que nosotros pudiéramos comer, ¿verdad? Y podamos recibir lo que viene siendo ese alimento espiritual, ese nutritivo que Dios ha provisto para todos los creyentes que somos nosotros los sacerdotes de Dios. Así que es bien importante considerar eso, que los panes de la proposición, ¿verdad? Simplemente simbolizaba de que Dios iba a proveer, y era una sombra, por decir, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Por eso Jesús les decía a las personas, ¿verdad? Le decía que cualquiera que comiera y bebiera mi sangre tendrá vida eterna. Y los judíos lo criticaban y decían, ¿cómo es que vamos a comer tu carne, verdad? Pero Jesús no estaba hablando físicamente, Jesús estaba hablando espiritualmente, ¿verdad? Jesús entregó su cuerpo y fue inmolado en la cruz del Calvario, se ofreció, ¿verdad?, por toda la humanidad. Entonces todo aquel que recibe a Jesús ya tiene entrada hacia el cielo, porque Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Así que Jesús es nuestro sumo sacerdote, y Jesucristo es nuestra proposición, ¿verdad? Y Él siempre va a proveer. Ya nos proveyó lo más importante, que viene siendo la salvación y la vida eterna. ¿Acaso Dios nos puede ayudar si tenemos alguna necesidad aquí en la tierra? Mientras que permanezcamos en Él y sus palabras dentro de nuestros corazones, la tenemos hecha. No hay nada que nos pueda derribar, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Así que vamos a cerrar el día de hoy, y pues el próximo miércoles pues vamos a continuar por la misericordia del Señor, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos. Amado Dios, te damos toda la honra y toda la gloria por esta palabra que se ha impartido, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Espíritu de Dios, que pueda germinar, que pueda producir fruto, mi Dios Padre, y al igual los que estuvieron viendo en esta noche, mi Dios, que también ellos puedan recibir esta palabra, y aquellos que nada más nos miran para observarnos, saber qué es lo que estamos haciendo, mi Dios, que tú les toques el corazón también a ellos, mi Dios, para que les hagas entender, mi Dios, que aquí lo que hacemos nosotros lo hacemos de todo corazón para alabar, glorificar y exaltar tu nombre, y porque queremos aprender más de ti, Señor, porque no hay nada más maravilloso de poder venir a tu casa, mi Dios, y de poder llenarnos más de tu presencia. Y como dijo el apóstol, el discípulo, por decir, Juan el Bautista, que dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Gracias, Señor, porque así debe de ser todos los días. Es necesario que tú crezcas más y que nosotros vayamos declinando, que el hombre interior vaya declinando, Señor, que el hombre pecaminoso vaya declinándose más y más, para que tú puedas seguir creciendo en nuestras vidas, porque tú eres el mayor ejemplo que nos has dado. Te lo pedimos todo esto, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús oramos, Padre Santo. Amén y amén.